Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 13 de mayo de 2025. Un martes y 13 para el Gobierno y en concreto para Pedro Sánchez, porque hoy el diario El Mundo publica la tercera entrega de los WhatsApps que ha ido cruzando durante los últimos años con José Luis Ábalos. En el momento en el que José Luis Ábalos era su mano derecha en el Gobierno y en el partido, y también después, una vez de fenestrado, como saben, por la entrega de ayer. Bueno, hoy lo que nos cuenta el diario El Mundo, que yo creo que va a seguir sacando nuevas entregas en próximos días, se centra en, digámoslo abiertamente, dos víctimas propiciatorias. Uno, el que era su vicepresidente del Gobierno en tiempos de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Y dos, su ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué dice de uno y de otra? O de otra y de uno. Noelia Bautista. Tercera entrega de los polémicos mensajes del presidente del Gobierno, que hoy carga las tintas contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, y contra el ex vicepresidente y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias. A este último califica, según El Mundo, de maltratador y torpe. Así se desprende de los mensajes que Sánchez se intercambió con Ábalos en diciembre de 2020, en plena negociación del escudo antidesahucios con Unidas Podemos. Contexto en el que los mensajes muestran la urgente necesidad del presidente por hablar con Ábalos, al que le pide que tome cartas en el asunto para que cesen las filtraciones sobre la negociación en curso. Habla con estos tipos, le llegó a decir en un mensaje, al tiempo que confesaba que a medida que iba conociendo el acuerdo con Unidas Podemos, más le inquietaba. Da la sensación, escribe Sánchez, de que es un negociazo para la ocupación y para los grandes tenedores. Yo por ahí no paso, sentencia. Pero vamos allá, y las descalificaciones por parte del presidente se desatan cuando Pablo Iglesias lanza un vídeo simultáneo a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Qué torpe es, escribe Sánchez. Yo creo que ya no es maldad, sino estulticia. Iglesias concede 3 días más tarde una entrevista y el presidente vuelve a mensajearse con Ábalos, al que le dice un maltratador, cuñadismo. Pero hoy no solo Iglesias es el blanco del presidente del Gobierno, también la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de una entrevista concedida a La Sexta, que Sánchez y Ábalos comentan esa misma noche. Estoy viendo la entrevista de Malasaña, escribe el exministro, a lo que el presidente contesta, Margarita dirás, y Ábalos hace referencia a la forma en la que Díaz Ayuso se refirió a Robles por la inestimable ayuda de las Fuerzas Armadas a su mando durante la pandemia. Una diferencia que Ábalos convierte en chascarrillo y ante el que el presidente le ríe las gracias para añadir: yo creo que se acuesta con el uniforme. Sí, el suyo, señala Ábalos, a lo que Sánchez añade: es una pájara. Todo a raíz de que Robles se desmarca de esa línea dura del PSOE contra el gobierno de Díaz Ayuso, asegurando que ella está en un ministerio que se rige por la neutralidad política y por volcarse con los ciudadanos al margen de las pugnas políticas. Bueno, pues este cruce de WhatsApps, insisto, no es la última entrega. Luego escucharemos al director del diario El Mundo, que ha estado con Susana Griso esta mañana en Antena 3 y efectivamente ha dicho con toda claridad que quedan muchos WhatsApps que los están examinando y que por lo tanto habrá más entregas. Bueno, este asunto ha llegado a la mesa del Consejo de Ministros, o por lo menos a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ahí estaban Pilar Alegría y estaba también el ministro Bolaños, porque hoy ha tomado decisiones en relación al Estatuto de la Carrera Fiscal, del que luego hablaremos. Y Bolaños estaba, como el resto de los miembros del Gobierno, muy enfadado por las filtraciones que suponen estos WhatsApps que está publicando el diario El Mundo. Consideran que es una invasión ilegítima en la intimidad del presidente del Gobierno. Y, por lo tanto, lo que ha hecho él en su calidad de ministro de Justicia es anunciar acciones legales. Puede ser constitutivo de delito lo que estamos viendo. A partir de aquí nosotros no estamos manejando plazos ni fechas límite. Vamos a esperar que se abra esa investigación judicial que damos por hecho y en el caso de que no se abriera en un periodo razonable, iniciaríamos las acciones que también permítame que nos reservemos en este momento qué acciones concretas serían. No, es una reacción baladí, como ustedes ven, ¿no? Si de verdad no les importara nada, pues passing shot, que se dice en el coloquial. Verás venir, dejarás pasar y si te mean decir que llueve. Sin embargo, el Gobierno se lo está tomando muy en serio, porque yo creo que en el fondo entiende que son asuntos no intrascendentes. Si fueran intrascendentes, no reaccionarían con esta dureza y con esta, digamos, jactancia. Y esto es precisamente lo que le han preguntado a la ministra portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los ha calificado al mismo tiempo de muy grave y luego al mismo tiempo de que son intrascendentes. Entonces, bueno, por saber un poco si son graves o son intrascendentes. La diferencia está muy clara. Cuando hablo de muy graves, que es muy grave que se publiquen mensajes, conversaciones privadas que nada tienen que ver con ningún tipo de causa judicial abierta. Y sí, eso es un hecho muy grave. Bien, bueno, ellos conceden la gravedad solo a la filtración.
Consideran que es intrascendente el contenido de los WhatsApps que estamos conociendo. Yo tengo una opinión particular, no es para tirar cohetes, desde luego no hacen referencia a ninguna mangancia perseguible de oficio, no hay ningún delito detrás de lo que dice el presidente del gobierno con Ábalos o Ábalos con el presidente del gobierno, pero es evidente que sí que tiene trascendencia política. Claro, si tú llamas estulto, que es tonto, a un vicepresidente del gobierno, eso tiene trascendencia política, porque está hablando el presidente del gobierno del vicepresidente del gobierno. Si tú dices de la ministra de Defensa que es una pájara, pues estás reflejando la opinión que tienes de la que es ministra de Defensa. Y eso tiene trascendencia política. Desde mi punto de vista, por supuesto que tiene trascendencia política. De hecho, ya verán ustedes enseguida que algunas de las personas concernidas en estos WhatsApp se lo han tomado muy a pecho. Margarita Robles, no. Margarita Robles ha tratado de quitarle hierro a la polémica. Y el gobierno, naturalmente, también, porque le preguntaban a Pilar Alegría, oiga, escuchen la pregunta y escuchen la respuesta. ¿Considera intrascendente que el presidente llame pájara a un miembro de su gobierno, a una ministra? En el caso que usted me pregunta concretamente, creo que incluso la propia ministra Robles ha respondido también a sus preguntas. Creo que son mensajes, de verdad, absolutamente, intrascendentes y además, si me permiten, sacados fuera de contexto. Vuelvo a repetir, si fueran intrascendentes no merecería la respuesta que están mereciendo por parte no solo de miembros del gobierno, sino lo escucharemos enseguida también del portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista. Pero es verdad lo que dice Pilar Alegría. Es verdad que Margarita Robles ha reaccionado a estos WhatsApps. Era la mejor. Aquí Royston Drenthe, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Soy Tigrinsky, una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Persona mencionada y aludida, las dos cosas, y, como les decía hace un instante, ha tratado de quitarle hierro a la cuestión. ¿Por qué me voy a sentir dolida? Es una conversación privada, cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dicen o lo que diremos, ¿no? Cada uno en las conversaciones privadas dice lo que quiera decir y mucho más, insisto, es una conversación de hace muchísimo tiempo y yo lo tomo por lo que es una conversación privada entre dos personas sin mayor relevancia, sin mayor trascendencia. Me parece que hace bien Margarita Robles en quitar importancia. Otra cosa es que nos lo tengamos que creer a pies juntillas. O sea, probablemente a ella no le habrá gustado leer eso. No le gustará pensar o saber lo que piensa el presidente del gobierno de ella como ministra de Defensa. Pero bueno, naturalmente no lo va a reconocer. Si es ministra no puede decir estoy dolido con el presidente del gobierno, porque lo que tendría que hacer, en consonancia con esa declaración, sería dejar de ser ministra, y esto no tiene ninguna intención de hacerlo. Sin embargo, otras personas que han sido también aludidas, mencionadas y ninguneadas y vituperadas por el presidente del gobierno en esos WhatsApps, como no son ministros y como no tienen que guardar ningún cargo, sí que hablan con toda franqueza del estado de ánimo que tienen después de haber leído lo que opina de ellas, en este caso, porque estoy refiriéndome a Susana Díaz, el presidente del gobierno. Ha estado Susana Díaz con Susana Griso esta mañana. Susana Griso, la verdad es que ha tenido hoy un programa muy interesante porque ha entrevistado a personas que nos han contado cosas interesantes. Por ejemplo, a Susana Díaz. Y entonces, que pregunta y respuesta. Te veo especialmente abatida. No, abatida no. Jodida sí. Abatida estaba en aquella época. O sea, que está jodida. Ya lo dijo ayer, ¿eh? Esta es la palabra que ella ha querido utilizar y que refleja efectivamente cuál es el estado de ánimo que produce de repente ver negro sobre blanco en los medios de comunicación los WhatsApps que con su hombre de confianza en aquella época intercambiaba Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Bien, otra cosa distinta es, y a mí me parece que más interesante, porque vuelvo a repetir, que ella estaba jodida por utilizar su propia palabra, ya nos lo dijo ayer. Hoy lo ha repetido, quiere decir que tampoco parece que se esté desinflamando demasiado deprisa la herida que ha producido el descubrimiento de la opinión que tiene de ella, o que tenía de ella por lo menos el presidente del gobierno. Me parece mucho más interesante lo que le ha contestado Susana Griso
cuando Susana Griso le ha preguntado por el origen de la filtración. Pero ya hemos visto al principio que lo que le preocupa al gobierno es investigar la filtración. Hemos escuchado a Bolaños. Si no se investiga la filtración, ellos emprenderán acciones legales. No ha querido decir plazos, pero lo ha dejado categóricamente claro. ¿Por qué? Porque el gobierno y el partido que sustenta el gobierno cree que esa filtración es una filtración interesada por parte de la oposición o de aquellos que quieren hacer daño al Partido Socialista y al gobierno de Sánchez. Opinión que no comparte, o por lo menos yo deduzco que no comparte, Susana Díaz. Escuchen este momento de la entrevista con Susana Griso esta mañana en Antena 3. ¿Quién crees que podría estar detrás de esta filtración? Porque se apunta a Ábalos. Lo que parece normalmente es siempre. Y ¿tú qué sacas de tu teléfono y guardas en un ordenador? Cuando tú guardas WhatsApp es que tú en algún momento de tu vida piensas usarlo. Si no, ¿quién saca de un teléfono conversaciones y las graba en un disco duro? Porque yo eso no lo he visto nunca. A no ser que tú lo quieras usar. Normalmente lo que parece es. Bueno, normalmente lo que parece es. Luego volveremos a las filtraciones. Esto por lo que hace referencia a comilitones de Sánchez. Es decir, ya sea la ministra de Defensa o ya sea Susana Díaz, que no es santo de su devoción, pero es dirigente, y lo fue durante mucho tiempo, del Partido Socialista, y por lo tanto es militante del Partido Socialista, y por lo tanto es conmilitona del señor Sánchez, que milita en el PSOE. No solo milita, sino que es el secretario general del Partido Socialista. Pero como les decíamos al principio, como contaba Noelia Bautista, otro de los damnificados ha sido el que entonces era vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias lo pone a escurrir, porque dice directamente que es estulto, es decir, tonto. Y además maltratador. Y esta es una referencia que he querido utilizar Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición, para constatar la contradicción, la paradoja que supone que una persona que considera maltratador a su vicepresidente lo nombre vicepresidente. Decir que este gobierno es el más feminista de la historia y que a la vez nombra de vicepresidente primero a lo que el presidente del gobierno considera un maltratador es algo inaudito. Claro, y lo es, yo creo que tiene razón, yo creo que lo es. Hay muchas personas, yo recuerdo a Lambán Paje ayer, que cuando estaban siendo preguntadas por lo que conocimos ayer de las opiniones de Sánchez sobre Susana Díaz, decían que consideraba que eran consideraciones machistas. Y ahora llama maltratador a el que era vicepresidente del gobierno. Esto nos da un poco la idea de la calaña moral que tiene el señor Sánchez como presidente del gobierno. Pero bueno, naturalmente el partido gobernante no quiere fijar ahí el foco de atención, lo que quiere es desviar la atención y llevarnos, como les decía hace un instante, a las filtraciones. Y esto es lo que tiene encocorado. Hemos escuchado a Pilar Alegría, que es portavoz del gobierno. Escuchen ahora al portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López. Lo que me parece es una auténtica vergüenza. Me parece que es un ataque frontal y brutal al derecho a la intimidad y al necesario secreto de las comunicaciones que tiene que existir entre personas en este país. Y es a la vez la demostración de que para algunos todo vale con tal de atacar a Pedro Sánchez o al gobierno progresista. Está pensando en la oposición, ¿no? Digo yo, por el contexto de las declaraciones de Pachi López. Sin embargo, ¿quién le ha contestado? Ábalos, propio José Luis Ábalos. Es una pena que no tengamos el sonido de sus declaraciones, sí que tenemos la literalidad de las declaraciones que ha hecho al diario El Independiente, a un redactor o a una redactora. Y todos los medios de comunicación, naturalmente, se han hecho eco de esta respuesta de José Luis Ábalos. Porque aquí hay dos teorías. Esto o lo ha filtrado José Luis Ábalos o lo ha filtrado alguien de la UCO. Y naturalmente, pues si lo ha filtrado alguien de la UCO, sería por hacer daño al gobierno. Luego escucharemos la reflexión que hace el director del diario El Mundo. Pero a mí lo que me interesa ahora es que conozcan la reacción de Ábalos, que me parece que tiene todo el sentido del mundo conocer ahora, después de haber escuchado al portavoz parlamentario del Partido Socialista, Pachi López. Frase textual de Ábalos. Me da igual confirmarlo que desmentirlo. Llevo meses con filtraciones que me afectan a mí, a terceras personas, a mi entorno, y no ha pasado nada. Nadie ha dicho que se investigue nada. Lo he denunciado. ¿Y ahora dicen que hay que investigar porque afecta al presidente del gobierno?
no tengo ningún interés en desmentirlo, porque se ponen nerviosos cuando se ven concernidos. Esto entre otras cosas, ¿eh? Luego ha dicho que ha tenido que dar la puta carita todas las mañanas cada vez que contaban su vida y que ahora que cuentan la vida de otros se rasgan las vestiduras. Esta es la reacción de Ábalos. Por lo tanto, insisto, Ábalos no quiere desmentir que él haya sido la fuente de la filtración. Es verdad que tampoco lo confirma, tampoco lo afirma, pero el hecho de que no lo quiera... Soy Chigrinsky, una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Soy Julián Faubert, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. A desmentir, me parece que es interesante. Y como les decía hace un instante, de esta cuestión también se ha hablado con el director del diario El Mundo. Claro, si alguien sabe de quién ha recibido la información, es el director del diario El Mundo y los autores de la información, entre otros Esteban Urreiztieta, que ayer habló con Dieter Brandau. Bueno, hoy Manso, el director del diario El Mundo, Joaquín Manso, un estupendo periodista, ha estado también en el programa de Susana Griso. Y he extraído un minuto de esa interesante entrevista. Y empieza Joaquín Manso hablando de la supuesta autoría de la filtración y hace una reflexión que a mí me parece bastante interesante. Si la fuente hubiese sido la UCO, como parece ser que especula el gobierno se puede permitir presentarse como víctima de una conspiración. Claro, en ningún momento van a reconocer que la debilidad de Sánchez es otra. ¿Con qué más nos vas a sorprender en los próximos días, Joaquín? Estamos trabajando en ello. ¿Hay algún mensaje presuntamente delictivo del presidente del gobierno? No me consta. ¿Hay más mensajes en relación a algún ministro, como hemos visto con Margarita Robles? Sí, los ¿Tenía hay. este mismo tono despectivo, faltón? Sí, los hay, sí. ¿Van a ver la luz? Estamos trabajando en ello. ¿Cuánto material tenéis? He dicho cientos, miles de mensajes. ¿Cuánto tiempo crees que os va a llevar analizar todo este material? Cada uno de los mensajes exige una investigación y un trabajo de elaboración y de contexto. ¿Mensajes machistas? Lo digo porque ayer Paje y Lambán dijeron que el trato que se da por parte de Ábalos y Susana Díaz es francamente machista. Hay mensajes de cierta, no sé si diría machistas, es decir, porque eso implica una valoración fuerte por mi parte. Sí hay mensajes que revelan la manera de relacionarse que tiene el presidente del gobierno con aquellos que no ven las cosas igual que él. Bueno, pues queda claro que tendremos más entregas y que por lo tanto pues seguiremos comentando el eco que esas entregas produzcan en la opinión pública. Mientras tanto, para desgracia de Ábalos, se siguen publicando cosas que no le dejan en buen lugar. Hoy el diario The Objective cuenta que sus juergas con pilinguis, lo digo porque esta es la palabra que se utiliza en el contexto que ahora van ustedes a escuchar, es decir, con meretrices, es decir, con prostitutas, pues no se circunscribe a lo que ya conocemos de los viajes al extranjero con Jessica o de las orgías en el Parador Nacional de Teruel. También hubo una en mayo de 2021 en el Parador de Sigüenza, que dejó rastro, y no para bien, porque además de cocaína dejó rastro de desperfectos incluso en el mobiliario de la suite de la habitación que utilizó Ábalos cuando se le alojó ayer, insisto, mayo de 2021. Lo cuenta The Objective, lo resume Lorena López Lobo. Los hechos, cuenta The Objective, sucedieron en la habitación 210 a mediados o finales de mayo de 2021, apenas unas semanas antes de la destitución fulminante de José Luis Ábalos como miembro del gobierno de Pedro Sánchez. El entonces ministro de Transportes y una de las 4 autoridades delegadas del estado de alarma se desplazó pese a las restricciones por la pandemia hasta este hotel en la provincia de Guadalajara, a 1 hora y media de Madrid, con un séquito de al menos 7 personas. Lo haría, según apunta esta información, acompañado de Andrea de la Torre, quien luego se convertiría en su pareja, además de su asesor Koldo García, 3 escoltas y otras 2 mujeres más. Se alojaron en 4 habitaciones, 2 de ellas suites. En la 209 durmió presuntamente Koldo, junto a 2 acompañantes. Lo explica The Objective, el encargado de mantenimiento del Parador de Sigüenza, que recuerda ahora lo ocurrido aquella noche. 2 de ellas estaban en la 9. Además que estaba el sofá abierto, el sofá de cama estaba abierto. Los destrozos, sin embargo, se localizaron al día siguiente en la 210, la habitación del exministro, donde este trabajador y la empleada de limpieza dan fe de los estragos de la fiesta nocturna. Me encuentro con restos de una copa o algo, no sé si sea... Yo creo que era más bien vino, estaba pues derramada.
el mando roto de la televisión y la lamparita de la tulipa estaba tirada y rota de la mesita. Cristales, el mando de la tele roto y estampado contra el suelo, al igual que la tulipa de una de las lámparas. Además, sobre el escritorio, restos de cocaína. Latigazos había, sí. Es más, la chica estaba limpiando y dijo, ponte unos guantes y lo que hay restos. Fue solo una noche, pero los desperfectos, según el encargado de mantenimiento, constan en un parte. Pese a todo, la dirección del parador niega lo relatado por los trabajadores. Tampoco la joven que acompañaba supuestamente a Ábalos admite haber estado nunca en Sigüenza. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy en relación a Ábalos, Sánchez, los WhatsApps y las mangancias del entonces ministro de Transportes. Y ahora les cuento también otra noticia destacada del día que ha tenido su reflejo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se lo contaba hace un instante. Ábalos ha comparecido en esa rueda de prensa porque hoy el Gobierno ha iniciado el trámite de la reforma del Estatuto de la Carrera Fiscal. Y esto, para que ustedes lo entiendan bien, supone dos cosas básicamente. Una, que a partir de ahora las instrucciones de las causas penales las van a llevar a cabo los fiscales, no los jueces de instrucción. Y esto también se supone que garantizar la independencia de los fiscales, lo que hacen es decir, bueno, ahora ya no se va a elegir al fiscal general del Estado cada vez que cambia el gobierno. Los mandatos del fiscal general del Estado van a ser de 5 años, independientemente de que durante ese intervalo de tiempo cambie o no cambie el gobierno. Y estas dos medidas han sido valoradas por el ministro de Justicia, que ha aclarado que no son fruto de su propia voluntad, sino que responden a las demandas que les han hecho en Europa y también en la oposición de este país. Nos ha pedido la reforma al Consejo de Estado, el Greco, que me consta que muy distintos ministros de Justicia de la democracia han deseado llevar a cabo esta reforma, algunos del Partido Popular. Por tanto, yo espero que esto tenga una mayoría muy amplia en el Congreso, porque desde luego es una línea correcta a la que nos llama Europa, a la que nos llama el Consejo de Europa, a la que nos llama el Greco y a la que queremos avanzar, que es en definitiva un modelo de instrucción más europeo y más garantista. Bien. Por lo tanto, a partir de ahora, el nombramiento del fiscal general del Estado tendrá una duración de 5 años, independientemente de que haya o no haya alternancia en el poder. Esto es así. Lo que no cambia es la modalidad de elección, el sistema de elección. Es decir, lo va a elegir el gobierno que en ese momento esté en el poder. Y dice el señor Bolaños que eso no puede cambiar porque está en la Constitución. Lo que sí que dice, para parar algunas críticas que han llegado desde la oposición, es que esta medida entrará en vigor en 2028 y que por lo tanto no es una medida que esté pensada para prolongar la duración del actual fiscal general del Estado. La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por tanto de la reforma del Estatuto Fiscal será el 1 de enero de 2028. Es decir, esta reforma afectará al fiscal general del Estado que nombre el gobierno que salga de las urnas de 2027. A pesar de lo cual, el Partido Popular no está contento y hace su particular lectura de esta reforma. Escuchen a Miguel Tellado. Pues hoy nos encontramos que el Consejo de Ministros, lejos de exigir la renuncia inmediata del fiscal general del Estado, impulsa un cambio legislativo para blindar a su fiscal general del Estado. Esta es la miseria del sanchismo y esta es la miseria de Pedro Sánchez. Una auténtica vergüenza. Bueno, pues es martes, es 13 de mayo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar por la crónica de tribunales porque el abogado fiscalista Javier Gómez Fidalgo, asesor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha negado ante la jueza haber colaborado en el presunto fraude fiscal de 350.950 euros y falsedad documental que se investiga. El letrado Fidalgo ha explicado que solo empezó a trabajar con González Amador en 2022, cuando ya se había abierto la inspección de Hacienda y después de los ejercicios fiscales bajo sospecha, por lo que se ha desligado de las declaraciones tributarias que dieron origen al caso. Hay reacción por su parte de Ayuso, que ha vuelto a defender públicamente la inocencia de su pareja y ha asegurado desconocer por completo al señor Fidalgo. La verdad es que desconozco lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir esta persona, a la que no conozco, por cierto. No sé qué tiene que hacer, qué decir, qué trabajo tiene, no sé. Sí sé que es contratado por parte de un particular que con su patrimonio y con su dinero se está defendiendo de una operación de Estado.
Y según una información que firma El Confidencial, el Tribunal Supremo sospecha que el Gobierno no está cumpliendo con su orden de garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a cerca de 1.000 menores inmigrantes no acompañados, solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en Canarias. Tras varias semanas desde que dictó la instrucción y al no recibir una respuesta satisfactoria de la Administración del Estado, el Supremo ha convocado una vista pública para el próximo 29 de mayo en la que el Gobierno y Canarias deberán informar sobre el grado de cumplimiento de la orden. Y otro apunte más con respecto al reparto de menores migrantes. El Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra Aragón por negarse a colaborar con la norma, incumpliendo así el Real Decreto que obliga a las comunidades autónomas a comunicar los datos sobre los menores bajo su tutela antes del 31 de marzo. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz Pilar Alegría. El Gobierno de Aragón ha sido el único que no ha remitido la información en fecha y forma sobre las cifras de menores atendidos en su sistema de protección autonómico. Como saben, el plazo para esa remisión terminó el pasado 31 de marzo y también conocen que el Real Decreto Ley fue aprobado el pasado 18 de marzo y que, por tanto, como saben y como corresponde ante cualquier Real Decreto Ley aprobado, es de obligado cumplimiento para todos los territorios. Y en clave económica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un expediente informativo para investigar las causas del gran apagón eléctrico que el 28 de abril dejó sin suministro a España y Portugal. Si la investigación determina que hubo infracciones graves por parte de los operadores eléctricos, la CNMC podrá imponer sanciones de hasta 60 millones de euros. De momento, según su presidenta, Cani Fernández, por ahora no se ha detectado ninguna anomalía concreta, pero se están recopilando datos y reconstruyendo el evento con precisión técnica. No es el único titular que nos deja la CNMC, porque Cani Fernández también ha defendido públicamente el trabajo exhaustivo, independiente y riguroso realizado por el regulador en el análisis de la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Tras la polémica consulta pública que el Gobierno ha puesto en marcha para conocer la opinión de los españoles sobre una OPA hostil entre entidades financieras privadas como son BBVA y Banco Sabadell, que termina este viernes, por cierto, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha querido destacar el trabajo técnico y riguroso realizado por el superregulador que le dio el visto bueno a la operación, a pesar de detectar algunos riesgos. Y concluye. Tras un análisis en profundidad, la CNMC ha considerado que los compromisos últimos propuestos finalmente por BBVA son suficientemente amplios, tanto desde el punto de vista geográfico como del número de pymes amparadas o por las condiciones y los plazos de vencimiento, y son proporcionados y suficientes para evitar que se materialicen los riesgos detectados para la competencia. Palabras pronunciadas en su comparecencia en la Comisión de Economía en el Congreso, donde además, ante las críticas de las decenas de empresas que se han quedado fuera del expediente de la CNMC, Fernández ha querido recordar que se le ha requerido información y se ha escuchado a más de 58 entidades, algunas de ellas incluso en varias ocasiones. Y les contamos también unos momentos de tensión que se han vivido hoy en el Congreso, porque la mayoría de periodistas acreditados han decidido hoy no asistir a la rueda de prensa de los portavoces después de que Bertrán Ennongo, acreditado en la Cámara por periodista digital, se haya enfrentado con la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, impidiendo hacer su labor a los medios. Ennongo ha preguntado de forma insistente a Barbero sobre el procesamiento de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pero lo ha hecho sin tener el turno de palabra. Su actitud ha provocado enfrentamientos verbales con el equipo de prensa y ha obligado a suspender la comparecencia. Pero la portavoz de Sumar ha recibido el apoyo público de miembros del Gobierno como Patxi López o Yolanda Díaz. La portavoz de Vox, en cambio, Pepa Millán, ha criticado la actuación de Sumar. Son activistas de ultraderecha que se dedican a insultar, a acosar y a amenazar. Los profesionales de la comunicación de mi país que, desde luego, no tienen por qué soportar lo que se está permitiendo en el Congreso. Los periodistas han decidido hacer boicot a esta rueda de prensa. Nosotros siempre atendemos a todo el mundo. A nosotros jamás nos verán hacer lo que ha hecho la portavoz de Sumar, enfrentándose con un periodista acreditado. No tenemos ningún problema en responder a ninguna de las cuestiones. Jamás lo hemos hecho y jamás lo haremos. Y más de 6 meses después de la tragedia de la Dana, hoy las 3 principales asociaciones de víctimas han llevado sus reivindicaciones hasta Bruselas, donde se han reunido por primera vez de forma oficial con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ha comprometido a visitar la zona cero y a estudiar la implantación de un sistema europeo de emergencias que garantice una respuesta rápida ante catástrofes similares. Von der Leyen también ha mostrado su disposición a reconocer oficialmente a las víctimas, atendiendo así a una de las principales demandas de las asociaciones
instituciones presentes. Rosa María Álvarez es una de las portavoces. Nosotros lo que le hemos querido transmitir a la presidenta de la Comisión, sobre todo, son ayudas intangibles, porque evidentemente a nuestros seres queridos no nos los pueden devolver. Ese día, el día 29, no fue el día más problemático, sí que fue el día de la tragedia, el día de la negligencia, pero el problema vino el 27 y el 28, porque no hubo anticipación, no hubo prevención, no hubo ningún tipo de previsión. Y por cierto que APUN, la Radiotelevisión Pública Valenciana, ha destituido a Iván Esteve como director de informativos, quien fue responsable de la cobertura del día de la tragedia, puesto que ocupaba desde hace aproximadamente 2 años. En su lugar ha sido nombrado Josep Magraner, periodista con amplia experiencia en Canal 9, mientras que Esteve seguirá vinculado a la cadena, pero como jefe de redacción. Y terminamos con una triste noticia porque una mujer ha muerto y otras 11 personas han resultado heridas tras volcar un autobús en San Sebastián de la Gomera, en Canarias. Paco Robaina. Una persona ha perdido la vida y al menos 11 han resultado heridas tras el vuelco de una guagua de transporte regular ocurrido en la mañana de este martes en la carretera general GM2 de San Sebastián de la Gomera, a la altura del kilómetro 3 en la conocida curva del Cristo. El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la mañana, movilizó un amplio dispositivo de emergencias tras recibirse el aviso en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, el 112 de Canarias. La guagua transportaba a unos 20 pasajeros, de los cuales varios lograron salir por sus propios medios antes de que llegasen los servicios de asistencia. En el operativo participaron 3 ambulancias, un helicóptero del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de bomberos, Guardia Civil, Policía Local, así como personal sanitario de atención primaria. Aparte del fallecido, el más grave de los heridos fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que evite acercarse a la zona para no entorpecer las labores de rescate y atención. La investigación para esclarecer las causas del accidente sigue en marcha y en las próximas horas se ampliará la información sobre el estado de los heridos. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.